aplicamos, nunca tocamos raíces, peinamos. Yo voy a utilizar este peine porque tiene la púa más estrecha. Si tu cabello es más grueso, puedes utilizar este porque va a ser evidentemente más eficiente a la hora de aplicar y extender. Y esto, en cierto modo, tiene que ser más bien, digamos, rapidito, porque luego cuenta el tiempo de exposición. Lo aplicamos una vez, lo aplicamos, extendemos y luego repasamos. Repasamos quiere decir que vamos a repasar por si ha quedado alguna zona sin impregnar. Y ya digo que lo más fácil es hacérmelo yo misma porque tengo el cabello muy finico, no lo tengo muy largo. Puedo ir aplicando y peinando sin problema. Pero si precisas de ayuda, pídela. Pide ayuda, que te lo hagan, que te quede genial. Pero vamos, que yo el probar este tratamiento es porque me han hablado súper bien de él. Súper bien. Espero no tener que pasarme la máquina al cero. Bueno, pues también lo enseñaré. ¿Cómo me paso la máquina? No. Es que si no saco WhatsApp no soy yo. Como podemos ver, vamos extendiendo, vamos aplicando y demás, y se impregna muy bien, ¿eh? No precisa de mucho tratamiento. Así que genial. Eso sí, por lo que he podido ver, aunque contiene 120, como hay que repetir por 2 veces, quizás tengamos con este bote, quizás nos sobre para repasar en alguna otra ocasión, si queremos repasar. Pero si el cabello, insisto, el cabello es más largo, más grueso, rizado, va a necesitar 2 botes, ¿vale? Yo voy dando consejillos porque así, oye, si lo necesitas o te animas a hacerlo. Pero ya digo que, como podéis ver, queda bien impregnado. Queda muy bien impregnado. Así que genial. Como podéis ver, no me entretengo con un espejo de mano para ver las líneas, porque no. La verdad es que viendo lo que es el espesor de cabello que cojo, es más que suficiente. El que este tratamiento esté formulado con antiamarillos para el cabello es porque está muy indicado también en cabello rubio. Esto quiere decir que si tienes el cabello rubio, pues ya sabemos que estos tratamientos aclaran el cabello porque hace una dilatación de la cutícula del cabello que lo que hace es degradar el color. Degrada el color porque una vez que nos lavemos el cabello notaremos que suelta el color con agua, el agua con color. Esto quiere decir que nuestro tinte se va a aclarar. Y en los rubios, evidentemente, suelen tender a amarillo, a naranja. Entonces, este tratamiento, es a lo que voy, es buena opción de que lleve antiamarillo para evitar eso mismo. Que después del tratamiento nos quede un color que luego no nos guste. Pero bueno, todo puede ser, ¿eh? Que los tratamientos cada uno
tiene su fórmula y de ahí que sean idóneos para un cabello u otro, ¿vale? Otra cosa que me ha gustado también y es evidente que solo hay que aplicarlo, esperar, enjuagarlo y luego ya secarlo y plancharlo. Cosa que los tratamientos de peluquería en general, después de aplicarlo, plancharlo, hay que volver a aplicar para sellar esa cutícula. ¿Por qué ocurre esto? Porque la mayoría tienen un alisado más agresivo, llamémoslo así, por muy natural que sea, es más agresivo pero a la vez más efectivo, ¿vale? O sea, es como una aplicación más compleja, más, lleva mucho más trabajo, ¿vale? Lo que busco en todo momento es, este verano, no tener que utilizar el secador. Si lo utilizo para secarme al aire, que no se me quede encrespado si se me seca al aire sin el secador. Pero como lleva memoria térmica, cada vez que utilicemos el secador o la plancha, lo que va a hacer es reactivar la proteína que nos estamos poniendo ahora mismo. Bueno, yo ahora mismo estoy hablando en función de mi experiencia y lo que dice el fabricante. Que igual luego lo hago y luego este tratamiento no resulta, pero espero que sí. Espero por mi bien que sí. Por mi pelo. Muy bien, vamos a seguir, ¿vale? Con este lateral. Como ya he dicho, puede ser 2 centímetros o poquito más, ¿ok? Porque como podéis ver, tengo el cabello muy fino. O sea, que no, el grosor de mi pelo no interfiere para nada, que no me deje impregnar bien con el tratamiento. Empezamos siempre de media punta y luego nos aseguramos un poquito más arriba. Como he dicho antes, esta digamos que es la primera pasada y luego procedemos a retocar. Seguimos bajando, como podéis ver, vamos, para mí es rápido y sencillo. Insisto, mi cabello, pues, oye, pues, al tener el cabello así, ayuda bastante. Como podéis ver, al peinar lo extiendo, ¿vale? Yo lo que vengo diciendo que ahí no lo especifica, pero es la mejor opción. Aplicar y peinar es la mejor opción. Voy a volver a mover. Y vuelvo a aplicar un poquito más. Bajamos otra partición. Pues así viene siendo sucesivamente. ¿Qué ocurre en la zona de los remolinos? Pues si nos tenemos que acercar un poquito más a las raíces, imaginaos por aquí, si me tengo que acercar un poquito más a las raíces, lo haré, ¿vale? Porque por la zona de los remolinos no me importa. Pero además de no acercarnos a las raíces para evitar una reacción alérgica al producto en sí,
si no queremos restar volumen en nuestro cabello, más bien fino, cortito o demás, pues mejor respetar esos 0,5 que debemos, esos 0,5 que es nada, pero la idea es no rozar la piel del cuero cabelludo, ¿vale? ¿Lo ves? Lo voy aplicando, ¿vale? Y ahora voy y peino directamente, ¿no? Peino y hago la forma que yo quiero. En este caso lo quiero para acá, ¿vale? Nunca lo podemos poner para adelante porque nos puede dar en los ojos, ¿vale? Siempre evitarlo. Mejor hacia los lados. Ya terminamos con este lateral y proseguimos con el otro exactamente igual. Y cuando terminemos, volvemos a repasar un poquito por todo y ya esperamos el tiempo de exposición, que en mi caso va a ser 30 minutos. Aplico un poquito más para terminar este lateral. Claro, diréis, ¿y por qué no lo aplicas todo y listo? Pues primero porque estoy controlando a ver la cantidad que necesito exactamente según la longitud de mi cabello y poder informar a vosotros y a vosotras, ¿vale? Y segundo, que si me queda un poquito no tengo que tirarlo, directamente lo dejo en su envase y si más adelante necesito un retoque, pues me lo hago y listo. ¿No ves? Aquí pasa exactamente igual, como la patilla me tiende a hacer así, o llevarlo hacia detrás o directamente el nacimiento lo que me hace es una onda, pues peino hacia abajo. Me aseguro de impregnar un poquito, pero sin llegar a tocar la piel, ¿vale? Y así es básicamente lo que es todo el frontal. Si podéis ver, aquí tengo un remolino súper majo, que ahí habrá que impregnar un poquito más, evidentemente, para asegurarnos que queda como deseamos.
justo lo que es donde está el remolino, vamos peinando de manera que no nos quede lo que es la forma. ¿Vale? Así es como tendría que quedar. ¿Vale? Bien. Pues hecho esto, veremos que evidentemente está bien impregnado, bien empapado, pero igualmente vamos a ir repasando. Ahora ya voy a utilizar esta porque me va a coger mejor que la otra. La otra es mucho mejor cuando el cabello está seco. Otro consejo es, si tienes la piel delicada, puedes utilizar la cremita esta que es antimanchas de tinte, por ejemplo, que viene a ser una protección. Se utiliza como protección para la piel, o sea, aparte de no manchar de tinte nuestra piel, además hace de protección ante posibles reacciones alérgicas. Entonces podemos utilizar eso. Otra opción es que yo tengo flequillo y yo quiero alisar el flequillo hacia adelante, lo puedes hacer hacia los lados como he hecho yo y luego en el momento de plancharlo hacia adelante, o si tienes muchos remolinos puedes utilizar lo que son una caza tipo jardinero, o sea, una caza de estas transparentes para que no te caigan directamente el flequillo a la vista, lo que es a la cara, y proteger la zona de la frente, ¿vale? Yo voy dando consejos para que os salga perfecto, genial, que no tengáis ningún tipo de problema o inconveniente, pero vamos, según este tratamiento, como hemos visto, es para todo tipo de cabello, da igual si lo llevas rizado, si tal y cual, pero lo más importante es que sí que recalca que evidentemente, aparte de alisar hasta un 60% el cabello anillado, el cabello Richie, el rizo Richie, lo puede alisar, estirar, aflojar, como le llamemos, hasta un 60% o 70% perfectamente según la tabla de resultados. Si la intención es dejarlo liso como tal, tenemos que utilizar otro tipo de tratamiento que no se basa en este tratamiento directamente. Cuando se tiene el cabello muy rizado y el cabello lo permite, mejor optar por los tratamientos alisadores con queratina, pero a la misma vez que sea del tipo brasileño, japonés y demás, porque contiene la fuerza que vamos buscando para directamente deshacer el cabello rizado. ¿Ok? Yo he optado por por eso mismo, porque yo lo que necesito es hidratación y punto. Y luego que el antiamarillo, los buenos comentarios que tienen muy buenas opiniones. El tratamiento de Beglis tiene muy buenas opiniones, ¿vale? Si queréis más información y muy detallada, os sugiero que en internet lo vais a encontrar absolutamente todo. En su página oficial lo podéis encontrar todo. Bien, pues una vez que terminamos, repasamos y demás, contamos los 30 minutos, ¿vale? En mi caso, ya sabéis que dependiendo de vuestro cabello, si es ondulado o rizado, necesitaréis más tiempo. Pero hasta 1 hora lo podemos dejar.
Pues bien, he hecho esto, como podéis ver, me ha dado para repasar. Y lo dicho, aunque dice aplicar todo el bote para mejor resultado, va a depender de la longitud del cabello. No por nada, porque estos tratamientos en exceso tampoco es bueno. Quiero decir, en exceso da un exceso de peso al cabello porque le estamos aportando la queratina, como venimos diciendo. Entonces, ese peso nos resta volumen, que sí, que queremos que no se nos encrespe y demás. Pero me repito y me repito. En cabello liso ya que lo que necesitamos es eso, lo que es el encrespamiento sin más, nos puede dar un exceso de peso que nos provoque cabello graso, o sea, cuero cabelludo graso, y con ello otras alteraciones, ¿vale? Como puede ser lo que es la caspa seborreica, picores, ¿vale? ¿Por qué? Porque el cuero cabelludo no está totalmente cubierto por el cabello, de tal modo que no transpira la piel. Y eso es lo que provocaría otras alteraciones que no nos interesan. Queremos beneficios con este tratamiento, no queremos todo lo contrario, ¿vale? Bueno, pues hecho esto, vamos a esperar. Y bueno, pasado el tiempo, me lo enjuago, lo seco con cepillo y secador y luego la plancha. Así que nada, a esperar.